Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy, la opción número 5, vamos a ver cosas de teorema de Stokes, teorema de Green, que es un caso particular del teorema de Stokes, el teorema de la divergencia, que también se conoce como ley de Gauss, alguna gente lo llama teorema de Gauss, que son teoremas integrales. Entonces, hoy día está centrado en esos teoremas integrales, en trucos que se pueden hacer, cómo simplificar un cálculo, por ejemplo, etcétera. Entonces, eso vamos a tratar de hacer hoy día. Son problemas no muy complejos si uno toma el camino adecuado. Vamos a ver que hay problemas que se pueden complejizar mucho si uno no toma el camino adecuado. Y es un poco intenso el auxiliar, así que eso, les pido estar atentos. Y si tienen cualquier duda, como siempre, me interrumpen, no hay problema en eso. Yo les voy a ir preguntando, se van entendiendo a medida que transcurra el auxiliar. Ya, entonces, el problema número uno, uy, lo cambié, ya hice. El problema número uno nos dice que CAR, que es el vector posición típico, X y Z, que va de R3 en R3, por supuesto, al campo vectorial posición, y U sub 0, un vector de R3 fijo, o sea que sus derivadas valen cero. Eso quiere decir fijo, que es constante. Demuestra que se cumple la siguiente como igualdad por partes, que es que la integral de flujo del vector constante da una superficie, va a ser cero si S es una superficie cerrada, y un medio de una integral ahí de línea si el borde de S es una curva cerrada. Entonces, este es un problema típico de teorema Stokes, teorema de la divergencia. Entonces vamos, primero que nada, a escribir los teoremas que vamos a utilizar en esta clase, que son teorema de Stokes, que el teorema de Stokes me dice que, lo escribo aquí, entonces me dice que si el borde de una superficie, en el borde de una superficie yo integro un campo vectorial y hago una integral de línea, eso es lo mismo que si yo calculo eh, la integral de superficie, ¿no es cierto? Sí, es la integral de superficie del rotor del campo, producto punto un diferencial de superficie. Ya está el teorema de Stokes. Entonces, cosas importantes del teorema de Stokes, que tiene que ser una curva cerrada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el borde de una superficie. Ahí es donde está integrando. Una curva puede ser, por ejemplo, esta. Ese sería el camino, ¿cierto? Este sería el ds y toda la superficie, ¿no es cierto? Ese sería el conjunto S. ¿No es cierto? Hay hipótesis que te dicen que de S, el unión S, tiene que ser un conjunto que sea simplemente conexo, que funcione bien, básicamente. Esa es como la idea. Entonces, cosas que son clave del teorema de Stokes es ese, entonces, que la curva sea cerrada, que sea el borde de una superficie y aparece el rotor, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía antes, en algún otro auxiliar, que esto se puede interpretar de alguna manera como el teorema fundamental del cálculo, en donde yo tengo una integral, ¿no es cierto?, de línea de un campo, y lo que hago yo acá es lo derivo una vez, que ocupo esta derivada específica que es el rotor, y lo integro una vez. Como ver que las derivadas y las integrales son como operaciones inversas. Eso es como una interpretación que uno le puede dar a esto, y es uno de los teoremas que vamos a estar viendo en este auxiliar. Entonces, el otro teorema es el teorema de Gauss, o el de la divergencia, que es distinto, ¿no es cierto? Nos dice que si yo tengo una integral de flujo de una superficie cerrada, ya voy a explicar por qué lo pongo de esta manera. Uno lo pone así típicamente, ya para dar más énfasis, de un campo vectorial, le calculo la integral de flujo. Entonces, esto es lo mismo que hacer la integral de volumen de la divergencia de f. Y aquí, si se fijan, de nuevo aparece esta misma idea que yo les comentaba de que la integral como que es la inversa de una derivada, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo dos integrales en esta parte de acá, y después tengo tres, pero como que se agrega una integral y una derivada, como la misma idea. Eso es como para tener una mnemotecnia y acordarse. Y aquí hay ciertas cosas que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que ahora yo no estoy interesado en el borde de una superficie como antes, sino que estoy interesado en el borde de un volumen. Entonces,
Si se fijan, esta integral es en superficie y se va al volumen. Aquí tengo una integral de línea que se va a una superficie. Ya, entonces esos son los dos teoremas que vamos a utilizar el día de hoy. Y después vamos a ver el teorema de Green, que es un caso particular, muy, muy particular de este teorema de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, problema número 1 nos plantea una superficie, una integral de superficie, una doble integral. Entonces, ahí, con solo esa información, nosotros no podríamos decidir cuál de las dos, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos una superficie y aquí también tenemos integral de superficie. Entonces, ¿cuál de los dos usamos? No sabemos todavía. Entonces nos dice, vamos a partir con la igualdad de abajo, ¿no es cierto? Entonces nos dice si que esta igualdad de acá se cumple si el borde de S es una curva cerrada. Entonces, como me dicen que el borde de S es una curva cerrada, yo inmediatamente digo, ah, ok, entonces tengo que usar este teorema acá. ¿Sí? Eso se cachó. Voy a escribir acá por mientras el enunciado. Entonces, la primera igualdad que vamos a demostrar es la siguiente. Entonces, si tienen alguna duda me dicen nomás y paramos. Entonces, punto de S. Sí, esto es igual a un medio. Esto es lo que hay que demostrar, ¿no? O sea, como que los DIM ponen aquí algo así como por demostrar que ya no es una cosa que sepamos, sino que tenemos que demostrarla. Entonces, la integral de S, y aquí, si no me equivoco, era U0 cruz R. Y esto, integral de línea. Ya, entonces hasta aquí se entiende que tenemos que usar el teorema de Stokes, este de acá. ¿Por qué tenemos que usar el teorema de Stokes? Porque tenemos una integral de superficie, ¿no es cierto?, que correspondería a esto de acá. Y aquí tenemos una integral de línea que correspondería a esto de aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces la idea es cómo demostramos esto. Entonces, este teorema nos va a ayudar. Entonces tenemos que definirnos nosotros qué es lo que es esta f, ¿no es cierto? Entonces, esa f está más o menos explícita en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Porque si yo, este un medio, lo pongo adentro, ¿no es cierto? Me queda que yo puedo decir entonces que f es un medio del U0, aquí se me olvidó ponerle vector, U0 cruz R. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Stokes? Que yo tengo que calcular el rotor de F. Entonces vamos a calcular el rotor de F. Entonces, lo que yo quiero calcular entonces es el rotor de F. Entonces la pregunta es ¿cómo calculo el rotor de F? Tengo que calcular el rotor de esto de acá al lado. Entonces esto va a ser el rotor de un medio U0 cruz R. Y esto, por supuesto, la derivada, ¿no es cierto? Esta derivada es una operación lineal, por lo tanto todas las constantes salen. En particular en este caso el un medio sale. Y me queda el rotor entonces de U0 cruz R. Entonces, este es un problema en donde, claro, ahora se me presenta una dificultad, porque la dificultad es cómo yo calculo este rotor en términos de estos campos de acá. Entonces, un problema típico de control es que a ustedes previamente, antes de empezar este problema, le hayan dicho demuestre esta identidad, ¿no es cierto? Como, o sea, o calcule esto, ¿no es cierto? A cruz B. ¿Ya? Como que para campos arbitrarios, ¿no es cierto? Podríamos poner aquí F, G, que son los que usamos típicamente. Entonces, demuestre eso. Pero eso es algo que ya hemos hecho. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es saltarme ese paso que estaría en un problema de control porque ya lo hemos visto como en detalle ese tipo de problema. Así que la voy a buscar nomás simplemente. Entonces, denme un segundo, la voy a buscar. Y se la voy a mostrar inmediatamente. Denme un segundito. Entonces, ya está acá, ¿no es cierto? Entonces, creo que la están viendo, ¿o no? Ya, creo que aquí hay en Wikipedia, ¿no es cierto? Aparecen muchas de estas identidades. En un control probablemente les puedan pedir demostrar este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí está la que necesitamos. Justo esta de acá. Entonces le voy a sacar un recorte. Y la llevamos para usarlo simplemente. Lo que les quiero decir es que esta sería, por ejemplo, la parte A de la pregunta y nosotros estamos haciendo la parte B, ¿no es cierto? Ya habiendo demostrado de alguna manera esta identidad. Entonces, vamos a usarlo simplemente. Entonces la voy a anotar por acá.
por aquí. Creo que más arriba, pero déjenme explicarlo un momento. Ahí. Ya, entonces eso es lo que queremos. Entonces, la voy a anotar acá, ahí. Ya, entonces, fíjense, esa es una identidad que se la pueden haber pedido antes, ¿no es cierto? Si esto fuera un control, que la demuestren usando la HIVITA o lo que sea. Entonces ustedes imagínense que ya demostraron esta identidad. Ya tienen la mitad del puntaje de la pregunta y ahora la aplican a esta cuestión de acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, identificar, este de acá vendría siendo el A vector, y este de acá vendría siendo el B. Ya, entonces, usando lo de arriba, yo voy a copiar el 1 medio, ¿no es cierto? El 1 medio de acá. Y ahora vamos a escribir el rotor en estos términos de aquí. ¿Vale? Entonces, un paréntesis gigante, el A, ¿no es cierto? El A es el U0. Y después va un paréntesis en donde va la divergencia de R. Ya que sería el B. Después menos B, que en nuestro caso es R, paréntesis, la divergencia del U0. Divergencia del U0. ¿Ya? Después más el B, producto punto el nabla. ¿Cuál es el B? En nuestro caso es el R, ¿no es cierto? Entonces el R, producto punto el nabla, por el A, que sería en nuestro caso el U0. Y nos queda un término más, que sería A, que en nuestro caso es U0, producto punto nabla, y el B, que en nuestro caso es R. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entiende la idea? Simplemente para chequear si se entendió lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, una vez haber expandido, eso es lo que uno llama haber expandido este rotor en términos de nuestros R y U0, nosotros ya nos podemos poner a calcular sabiendo algunas cosas de nuestros vectores, ¿no es cierto? Que son U0 y R, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a anotar aquí quizás en otro color para que se note. Entonces, el R, ¿no es cierto? Es el vector X en X tongo, no, X en X tongo más Y en Y tongo más Z en Z tongo. O otra forma de anotarlo es X, Y, Z. Y el B, el U0, va a ser, lo voy a anotar de otra forma simplemente para que vean que hay distintas formas de anotar esto, como un vector columna, como lo vieron en el lineal, por ejemplo, donde aquí tendríamos la componente X del U0, aquí tendríamos la componente Y, y aquí tendríamos la componente Z. ¿Ya? Son tres formas de anotar un vector, todas son equivalentes, pero eso en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Uh-huh. Una duda, ¿Sí? ¿el producto a punto no era conmutativo? Muy buena pregunta. Producto punto es conmutativo cuando alguno de tus vectores no es una derivada. ¿Ya? O sea, es cierto que A, eso es cierto que esto se cumple, por ejemplo. Esto es súper cierto. Pero cuando hay una derivada, esto ya no es cierto, ¿no es cierto? Esto es distinto de B.nabla, porque la derivada no es un numerito, ¿no es cierto? Es un operador que no conmuta con los números, porque lo que hace con las funciones, ¿no es cierto?, es que las deriva. Por lo tanto, no es lo mismo, porque en este caso, cuando el b va antes, yo tengo, por ejemplo, bx, la derivada de x, más bi, la derivada de y, más bz, la derivada de z. La derivada va por la derecha, entonces no está derivando esto de acá. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, pero ¿qué significa la derivada a la derecha? Que, buena pregunta también, es que esto no está siendo derivado, porque esto sería este término de acá sería con eso, y el término de acá sería la derivada de x de bx, yo estoy derivando bx, más la derivada de y de bi, más la derivada en z de bz. O sea, aquí estoy derivando estos valores, y aquí no lo estoy derivando, sino que estoy multiplicándolos por el operador deriva, que es una cosa distinta. Y uno en notación la pone a la izquierda, ¿no es cierto? Esa es como la diferencia. Mm, ¿Se entiende un poco mejor? sí, sí, es que, pero si ponemos el operador derivada a la derecha, como que pasa a ser como un número. No, es un operador. Por ejemplo, yo a esto le puedo poner
imagínate, lo puedo multiplicar por un número, por ejemplo, o una f, ¿no es cierto? Una f cualquiera, una función. Entonces esto pasaría a ser bx, la derivada con respecto a x de f, más bi, no, aquí quiero escribir bi, la derivada con respecto a y de f, más bz, la derivada con respecto a z de f, ¿no es cierto? Ahí tengo esas derivadas. Y si te Comprendo. fijas, aquí la derivada actúa sobre la f, o sobre lo que uno le pone a la derecha. Aquí yo también le podría poner un vector, y ahí va a cambiar la cosa, de hecho es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Se cachó eso? Sí, Ya, bacán. Entonces, eso con las derivadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, suponiendo cosas de nuestros vectores, que son el vector posición y un vector constante, vamos a calcular estas derivadas. Entonces, yo les puedo decir inmediatamente, ustedes me dicen si no se entiende, pero esto de aquí debería ser 0 porque es la derivada de un vector constante. Y esto de aquí también debería ser 0 porque la derivada está actuando sobre el vector constante. E igual lo podemos expandir si es que no se entiende, pero si se entiende, nos saltamos ese paso simplemente. Y escribimos aquí entonces U0. Y aquí vamos a escribir entonces, este lo vamos a expandir, ¿no es cierto? Porque este vector R es esto de aquí, ¿no es cierto? X y Z. Por lo tanto, esto va a ser la derivada de X, o sea, la derivada con respecto a X de X, más la derivada con respecto a Y de Y, más la derivada con respecto a Z de Z. ¿Ya? Después nos va a quedar este término de acá. Y vamos a expandir también ese producto punto. Entonces me va a quedar menos, y tal como lo hicimos delante, ¿no es cierto? Como U0x derivada en X, más U0y derivada en Y, más U0 en Z derivada en Z. Y aquí vamos a poner este vector como en columna, ¿ya? Porque yo creo que así queda más claro. Podría hacerlo de cualquier manera, pero así yo creo que les va a quedar un poco más claro. Entonces aquí va el X, el Y y el Z. Y tendría ahí mi paréntesis. Hasta aquí, ¿se entiende? Sí, Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, este de aquí lo podemos calcular más o menos sencillamente, ¿no es cierto? Porque en el fondo, por ejemplo, ¿qué es esta derivada de x con respecto a x? No es otra cosa que de x a de x, y eso vale 1, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí vale 1, esto vale 1 también, y este de aquí también vale 1. Por lo tanto, aquí tengo una suma de 3 unos, por lo tanto me da un 3. Entonces aquí tengo un medio, lo copio simplemente, y aquí voy a tener u0 por 3. Y después voy a operar este operador por cada una de las componentes de este vector. Esa es como la idea. Esto piénsenlo como un numerito, ¿no es cierto? Si yo tengo un número alfa por un vector A, B, C, esto es lo mismo que alfa por A, alfa por B y alfa por C en un vector, ¿verdad? Eso es como una propiedad de lineal. Entonces, aquí este paréntesis de aquí ustedes lo pueden pensar como un alfa, ya que se multiplica por cada una de las componentes del vector. Por lo tanto, quiero borrar esa, ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar qué es lo que pasa por cada una de las derivadas. Entonces, la derivada de z, vamos a ver que primero con la componente en x. Entonces, la derivada de z, cuando deriva el x, lo anula, ¿no es cierto? Porque la derivada de x con respecto a z es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, este término va a valer 0 cuando lo multiplique por la primera componente. Entonces voy a anotar aquí el vector y vamos a ir escribiendo sus componentes. ¿Ya? Entonces, cuando lo derive con respecto a z, como les decía, va a valer 0 porque la derivada de x con respecto a z vale 0. Cuando lo derive con respecto a y va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Porque la derivada de x con respecto a y también vale 0. Pero cuando lo derive con respecto a x, me va a dar 1, ¿no es cierto? Y va a sobrevivir esta componente de acá, entonces aquí me va a quedar u0x. ¿Ya? Si yo hago lo mismo con las demás componentes, por ejemplo, lo vamos a hacer con la de y. Con la de y, si yo lo derivo con respecto a z, me da 0. Si lo derivo con respecto a x, también me da 0. Pero si lo derivo con respecto a y, me va a dar 1, ¿no es cierto? Esta derivada con este término de acá, y me va a sobrevivir este de acá. Entonces me va a quedar u0y. Y ya aquí uno puede ver como el patrón que se forma, ¿no es cierto? Me va a quedar u0z acá. ¿Sí? ¿Eso se cachó?
¿Sí? Si tienen dudas me dicen nomás. Sí, se entiende. Pero, entonces, Ujú. eso lo podemos anotar ahora como U normal, como el vector Exactamente. U. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a tener U0 o 3 U0 si ustedes quieren. Y como acaba de decir, ¿no es cierto?, el compañero, esto de acá no es otra cosa que U, el vector U, ¿no es cierto? Que yo lo había escrito acá arriba, ¿no es cierto? Es lo mismo que tengo acá. Por lo tanto, lo voy a llevar de nuevo a esta anotación y voy a escribir que esto es U0. Y si se fijan, esto de acá es un medio de 3 menos 1 es 2, U0 vector. Y el 1 medio con el 2 se cancelan y esto me da simplemente U0. Qué bonito resultado. Entonces fíjense que vamos a recapitular. Entonces lo que estábamos haciendo era escribir el rotor de f. Y f era esto. ¿De acuerdo? Entonces, qué es lo que tenemos? Entonces, nosotros tenemos una integral de un medio. eh, Déjenme reescribirlo. U0 cruz R. Y todo eso, punto de R. Una integral de línea en un camino cerrado, ¿no es cierto? Que es el borde de una superficie dada. Y yo quiero ocupar aquí el teorema de Stokes, ¿no es cierto? Decir que esto es en verdad también la integral de superficie sobre toda la superficie, en este caso, del rotor de esto. Entonces yo quiero el rotor de un medio, U0, producto punto R, y esto punto DS. Y aquí tengo que poner este paréntesis acá. Esto es por teorema de Stokes. Entonces aquí es Teo Stokes. Teo Stokes. Y nosotros acabamos de calcular cuánto vale este numerito, no un numerito en verdad, es un vector. ¿Cuánto vale este vector? ¿No es cierto? Que lo calculamos justamente aquí. Cuando hicimos todo este procedimiento, calculamos justamente, está acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale perdón, el producto, no, ¿cómo se llama esto? El rotor de ese campo, ¿no es cierto? Que es un medio de U0, producto cruz, R. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos cuánto vale y nos dio exactamente U0. Por lo tanto, voy a reemplazar ahí U0. Entonces, esto es la integral de superficie de U0 punto ds cuando se cumple la hipótesis anterior. Entonces, si se fijan, volvemos al enunciado y es exactamente lo que nos dicen, que si integramos el vector constante en una superficie, fíjense aquí, el vector constante en una superficie, nos da exactamente esta integral de línea, ¿no es cierto? Que es un medio de U0 cruz R. Entonces, si volvemos al enunciado, nos da un medio de U0 cruz R, integral de línea. Entonces ahí demostramos la segunda igualdad, ¿no es cierto? Hasta aquí. ¿Queda alguna duda con este? Este sería el primer problema, ¿no es cierto? Donde aplicamos el teorema de Stokes. ¿Sí? ¿Se entendió el primer problema? ¿Sí? Ya. Si tienen dudas, me dicen, nomás me interrumpen y me cuentan. Entonces, esta sería la primera parte. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Vamos a simplemente a verlo nuevamente. Nos dicen que si esto de acá, que es como una derivada parcial, para cuando es un conjunto se lee como el borde de ese. Nos dicen si el borde de ese es una curva cerrada, entonces se cumple esa igualdad ahí, ¿no es cierto? Que esta integral de flujo es esta integral de línea, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nuestra relación de teorema Stokes, porque teorema Stokes relaciona integrales de línea con integrales de flujo. ¿Ya? Y ahora vamos a demostrar entonces la de acá, ¿no es cierto? Que es más sencilla y ahí vamos a usar otro teorema. Como tenemos dos nomás, no nos queda otra opción que sea el teorema de Gauss, pero vamos a ver por qué. Entonces, nos dicen que si S es una superficie cerrada, se cumple que esta integral de flujo es cero. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Esa es la pregunta. Entonces, ahora vamos a usar nuestro otro teorema, ¿no es cierto? Nos dice que estamos acá. Yo creo que este es el teorema de Gauss. Nos pasa de una superficie a un volumen. Entonces tiene que ser una superficie cerrada, no se olviden. Entonces, si se fijan, cumplimos con la hipótesis de superficie cerrada, porque en la hipótesis
donde vale 0, nos dicen si S es una superficie cerrada. Por lo tanto, tenemos la hipótesis de teorema de Gauss. Entonces yo creo que aquí lo van a ver fácil. Este es un poco más fácil, yo creo, porque estoy volviendo y yendo a cada rato, pero no, veamos la integral de superficie. ¿Qué estamos integrando? ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestro campo F en este caso? Nuestro campo F es el vector constante U0, ¿no es cierto? Que lo estamos integrando en una superficie. Entonces volvemos a nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En el fondo que F es nuestro vector U0, que es constante. Entonces, el teorema de Gauss me dice que es lo mismo que si yo lo integro en un volumen, pero antes le calculo la divergencia. Entonces, ¿cuánto vale la divergencia de F? En nuestro caso es U0. ¿Cuánto vale la divergencia de U0? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos listo el problema. Entonces lo vamos a escribir bien en la otra página, pero esa es como la intuición. Entonces vamos a esta página y vamos a decir entonces que vamos a decir, ya aquí podríamos quizás escribir como dado que S es una superficie cerrada, se cumple el teorema de Gauss con, y aquí voy a escribir con F, ¿no es cierto? F igual a un vector constante, U0. ¿Ya? Sí. Entonces calculamos la divergencia. Siempre que usamos el teorema de Gauss tenemos que calcular alguna divergencia, ¿no es cierto? Entonces en este caso vamos a calcular la divergencia. U0 vale 0, ¿no es cierto? Porque es un vector constante. Entonces, y aquí escribimos entonces, se cumple que, entonces aquí usamos nuestro teorema de Gauss. Entonces tenemos nuestra integral cerrada sobre el borde de un volumen acotado. Y aquí tenemos U0 punto ds, que es la integral que nos piden calcular. Va a ser igual a la integral de volumen, eso es lo que nos dice Gauss, pero tenemos que calcularle la divergencia. Y lo integramos en un volumen. Y nosotros sabemos que es 0 por esto, y por lo tanto esto es la integral de volumen de 0, y esto es 0. Y ahí concluimos entonces nuestra demostración. Entonces, si nos volvemos a el enunciado, ahí tenemos listas nuestras dos partes. La parte de abajo la demostramos usando teorema de Stokes, si el borde de S es una curva cerrada, y la parte de arriba usando teorema de Gauss, si S es una superficie cerrada. ¿Sí? Hasta aquí se cacha. Este sería el problema 1, que sería como una parte típica de un problema de control. Yo creo que si uno le agrega la demostración de la identidad del rotor de un producto cruz, sería como la pregunta de un control más o menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Tiene alguna duda? Sí, se entendió. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es usar un poquito el teorema de Green, brevemente. Entonces nos dicen, en la P2 sea de una región del plano, es decir, es una superficie, pero tiene la particularidad de que es en un plano, ahí es donde se ocupa el teorema de Green, tal que el borde de D se puede parametrizar como una curva cerrada. Eso me está gritando al tiro que es el teorema de Stokes, ¿no es cierto? Porque tengo una superficie y el borde es una superficie, una curva cerrada. Además es simple y regular, o sea, tengo todas las hipótesis del teorema de Stokes. Nos dicen que probemos que el área de D, el área de la superficie D, satisface las siguientes relaciones y se puede escribir como distintas integrales. Entonces vamos a demostrar cada una de ellas usando lo que conocemos como el teorema de Green. Entonces el teorema de Green, vamos a pasar aquí, esto se me pegó un poquito. Sí, se me pegó. Vamos a esperar unos segundos a que vuelva. No quiere volver. A ver si creo una nueva página y vuelvo quizás. Ahí sí. Entonces, entonces
el teorema de Stokes, vamos a escribirlo nuevamente aquí una vez más, se lo tienen que aprender de alguna manera, nos dice que la integral sobre una superficie de un campo, ¿no es cierto? De un rotor, perdón, del rotor de un campo, producto punto ds, de una superficie, lo estoy escribiendo como de la otra manera, ¿no es cierto? De la integral de superficie a la integral de línea. Entonces aquí voy a la integral de línea, que es el borde de la superficie, de f.dr. Ya está el teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Green es un caso particular en cuando pasa que f es del tipo una función p, que en la forma más general puede depender de x y de y, y una función q, que depende también de x y de y, pero en la tercera componente tengo un 0, ¿no es cierto? Esto sería lo mismo que p en x tongo más q en y tongo más 0 en z tongo. Simplemente omito esta parte y lo dejo ahí nomás. ¿Ya? Para ese tipo de campos es donde se aplica el teorema de Green. Entonces, hay una cosa que uno puede calcular, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer rápidamente, pero ustedes lo pueden demostrar con su fórmula del determinante o la que ustedes más prefieran, calcular el rotor de f. Entonces, el rotor de f es algo así como, aquí vendría siendo dxq menos dip en z tongo. Ya ustedes lo pueden demostrar después ahí con su fórmula del determinante. No es complicado, pero se cumple esto. Simplemente estoy como ilustrando cómo se relaciona el teorema de Stokes con el teorema de Green. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que nuestra superficie S, como está en un plano, estamos en un plano, la vamos a parametrizar como un dx dy en k-tongo, ¿no es cierto? Porque el vector que es perpendicular a x e y es el k-tongo. Por lo tanto, perdón, el z-tongo, estamos usando el z-tongo en este curso. Entonces, tenemos eso de ahí, y cuando aplicamos nuestro teorema de Stokes en la parte de superficies, cuando calculamos el producto punto de el rotor de f, que vendría siendo esta parte de acá, producto punto al diferencial de s, esto z-tongo, cuando lo hagamos producto punto nos va a dar 1. Por lo tanto, en ese caso se cumple que la integral de superficie de el rotor de f, que este cuadro de acá, es dxq menos dip dx dy, es igual a la integral de camino de el trabajo que realiza f. Pero este f, como tiene solamente componentes en x y en y, yo lo puedo escribir como p de x más q de y. Entonces tengo esa integral y aquí en el borde de eso. Entonces este es el teorema de Green, básicamente. Esto de aquí lo podrían cerrar quizás en un cuadrito. No sé si lo conocen, ya lo vieron con el profe, creo. Entonces, este sería el teo de Green. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a usar ahora. Entonces, nos piden calcular el área, ¿no es cierto? El área de una superficie D, de una región D. Oye, Cuéntame. eso que ya tú pones como dx, de q y de y de p, Ajá. es una notación que usáis, ¿cierto? Pero es lo mismo que poner dq partido de x, ¿o no? No, ¿O no, estoy no. mal? No, es exactamente otra cosa. Resulta que esta integral es una integral de línea, ¿no es cierto? Entonces el f, en nuestro caso, si yo lo escribo en notación lo más simplificado posible, sería así, como p, q y 0, ¿no es cierto? En un caso particular, ¿verdad? Y el dr yo lo puedo escribir en distintas coordenadas, pero ahora lo estoy escribiendo en cartesianas porque estamos trabajando en un plano. Entonces esto sería dx, dy y dz. Entonces, cuando yo hago el producto punto entre f y dr, ¿qué es lo que hace el producto punto? Me multiplica punto a punto, digamos, el primero con el primero, segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Entonces, el primero con el primero me da p de x, y el segundo me da q de y, y el tercero me da 0 por dz, o sea, 0 simplemente.
¿Sí? Y eso es lo que tengo acá. Ah, ya, gracias. Ahí sí entendí. Dale, entonces, ¿qué es lo que hace uno después? Es que uno parametriza y ahí introduce un nuevo parámetro que es t o teta, así una cosa angular, que eso fue lo que vimos en un auxiliar antes, creo. Entonces, claro, esto es como la forma más genérica de verlo. Ya vamos a ver un caso en donde vamos a parametrizar una curva y vamos a calcularle esa integral de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo calculo el área de una región D, por ejemplo, entonces voy a anotarlo aquí. Por ejemplo, si yo quiero el área de D, eso yo lo calculo como la integral de superficie, si la región es plana, ¿no es cierto? Como nos dicen en el enunciado, integro sobre todos los puntos de la región D y simplemente integro un diferencial de superficie. Esta es la forma más general de hacerlo. En nuestro caso, como estamos en un plano, nosotros vamos a parametrizar de alguna manera por dx dy. Dx dy. Ya que ese sería nuestro diferencial de superficie. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el teorema de Green para obtener el área? Si esto es el área. Bueno, tenemos que hacer que este paréntesis de acá sea exactamente 1, ¿verdad? Porque si es 1, entonces toda esta cosa de acá va a ser el área de D, y lo que yo calculo a la derecha va a ser también, por lo tanto, el área de D, ¿no es cierto? Entonces, es así como se usa el teorema de Green, por ejemplo, para calcular áreas de superficies planas. ¿Sí? ¿Eso se entendió? ¿Sí? ¿No? Yo sí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, si básicamente volvamos a nuestro enunciado, entonces el enunciado nos dice que demostremos que estas integrales de acá son efectivamente el área de una región D, cuando yo las integro en el borde. Entonces, aquí, si se fijan, me están dando una integral que es tipo integral de camino, ¿no es cierto? Integral de línea. Porque me están dando un DI y un DX y tengo simplemente una integral. Entonces yo quiero demostrar que estos son integrales de superficie que me entregan el área. O sea que se cumple que este producto, ¿no es cierto? O sea, esta cosa de acá vale exactamente 1. Entonces eso es lo que yo tengo que demostrar. Porque en el fondo a mí me están dando esta parte de acá en el enunciado. Me están dando P de X más Q de Y. Entonces, vamos a ver la primera integral. Le voy a sacar una foto para que la llevemos al OneNote. Entonces, ahí. Ya, entonces, quizás si se entiende mejor. Entonces, vamos a llevarlo acá. Entonces, la idea es que ustedes me digan cuánto vale P y cuánto vale Q. ¿Podrían decirme, por ejemplo, cuánto vale P y cuánto vale Q? Yo lo voy a anotar aquí. ¿Cuánto vale P? Aquí. Casi, casi. Pero va por ahí, va por ahí. Está muy cerca. Entonces, si se fija, el P va con DX. Es súper importante eso. O sea, Hay un que menos, ¿no? hay un menos y también está un medio. Tiene que estar adentro. Entonces, esto de aquí lo vamos a Ah. escribir como la integral de ds. Y lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, va a ser menos I medios de X más X medios de Y. ¿Ya? Y ahora sí está completamente, acabo de reescribir esto, pero en la forma del teorema de Green. ¿De acuerdo? Entonces P sería en este caso menos I medios. Y el Q sería X medios. Entonces yo quiero que esto de acá sea 1. Entonces veamos si se cumple, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular, fíjense aquí me piden solamente una derivada. Me piden la derivada de I de P y la derivada de X de Q. Entonces con P tengo que calcular la derivada en I. Entonces vamos a calcular la derivada en I de P, que es simplemente menos un medio. Y aquí calculamos la derivada en X de Q, que es simplemente un medio. Entonces, de estas dos expresiones, yo puedo calcular cuánto vale este paréntesis, ¿no es cierto? Y este paréntesis vale exactamente dq, sería un medio, ¿no es cierto? Vale un medio, menos di a dp, o sea, dp a di, que sería menos un medio, y eso me da exactamente 1.
Ya, entonces con eso ya hemos demostrado que se cumple, entonces que el área es esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Aquí igual podríamos como rematarlo para que se entienda aún mejor. Es que si yo le aplico el teorema de Green a esta expresión de acá, usándolo de arriba, es que yo voy a tener entonces la integral de S de xq a menos dip de x de y. Ahí me sale un poquito de la página. Y nosotros acabamos de demostrar que esto vale 1. Por lo tanto, esto es la integral de superficie de x de y. Y eso nosotros dijimos que era el área, ¿no es cierto? El área de lo que estamos integrando en este caso es, aquí era D, y aquí es D. Entonces esto es el área de D. Y ahí lo tenemos demostrado de alguna manera. ¿Sí? ¿Se cachó eso? Al final hay que ver que eso sea 1 solamente. O sea, en este Claro. ejemplo. Claro, en este ejemplo uno reduce el problema, si uno ocupa el teorema de Green, uno reduce el problema a demostrar esto de acá. ¿Ya? Pero uno tiene que darse cuenta que esto es teorema de Green, que yo puedo intercambiar una derivada de línea por una integral de superficie, y claro, está como todo eso detrás. Pero sí, el problema se reduce finalmente a que yo tengo que demostrar que dxq menos dip es 1. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Ya, entonces ahora lo vamos a hacer con los siguientes dos ejemplos. Entonces estas son fórmulas que son muy útiles para calcular, como les digo, el área de secciones planas, ¿no es cierto? Entonces vamos a recortar la segunda, es que yo creo que es la más complicada de las que está acá. Entonces vamos a llevarla al OneNote. Entonces, yo creo que una nueva página. Acá. Entonces, la misma idea. Entonces, si se acuerdan, nuestra integral de superficie, perdón, de línea de nuestro teorema de Green era la integral cerrada del borde de una superficie P de X más Q de Y. ¿Ya? Entonces, esta integral igual no está en el mismo orden, ¿no es cierto? Entonces la voy a ordenar de una manera que quede tal cual como me gustaría. Entonces, en este caso es el borde de D, y voy a llevar primero el dx y después el dy. Entonces sería x, aquí sería el arco tangente de y partido en x, dx, y con un menos, ¿no es cierto? Me falta el menos. Y aquí sería más y arco tangente de x partido en y, dy. Y ahora sí la tenemos en la forma de nuestro teorema de Green. Entonces, ¿cuánto vale P y cuánto vale Q? Entonces, aquí vamos a anotar P y aquí vamos a anotar Q. Entonces, P vale todo lo que acompaña al dx, que sería en nuestro caso menos x, el arco tangente de y partido en x. Y el Q vale exactamente y, arco tangente de x partido en y. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos qué nos pide. Recuerden que nos pide el teorema de Green. No nos pide calcular todas las derivadas posibles, sino que nos pide dos en particular, que es la derivada de y de nuestro campo escalar P y la de x para Q. ¿Ya? Entonces volvemos a nuestra página 3 y calculamos la derivada de y para P y la derivada en x para Q. ¿Ya? Entonces la derivada en y, fíjense, este x sale de la derivada, entonces, porque actúa como una constante para la derivada parcial de y, entonces tengo menos x y tengo que derivar la cotangente de y partido por x. ¿Se acuerdan cuánto vale la derivada de la cotangente de y partido por x? Si alguien se recuerda de eso. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la arcotangente? La derivada de la arcotangente, por ejemplo, la derivada con respecto al tiempo de arcotangente de t es exactamente 1 partido en 1 más t cuadrado. Entonces, aquí tengo que ocupar regla de la cadena. Entonces, primero derivo con respecto a todo eso, que sería 1 partido en 1 más y partido en x al cuadrado.
Y ahora tengo que hacer regla a la cadena porque estoy derivando con respecto a y en verdad. Entonces tengo que derivar esto con respecto a y. Y eso me queda por 1 partido en x. ¿Ya? ¿Se entendió? Eso. Y aquí me queda poquito espacio para esta, así que la voy a correr más abajo. Si tienen dudas, me dicen nomás. Entonces la derivada con respecto a x, o sea, con respecto a x de q, fíjense, de nuevo se repite el mismo patrón y sale de la derivada con respecto a x. Entonces lo escribo simplemente. Y ahora tengo que derivar la arcotangente de x partido por y. Entonces a mí me va a quedar 1 partido en 1 más x partido en y al cuadrado por 1 partido en y, usando la regla de la cadena. Entonces si se fijan, acá arriba estos x se cancelan, acá abajo estos y se cancelan. Y lo que yo puedo obtener entonces es que esto de aquí, si yo hago el mínimo como múltiplo acá abajo, etcétera, me va a quedar que esto es x cuadrado. Por supuesto que hay un menos, no olvidar. Menos x cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Y esto de acá me va a quedar algo similar. En este caso va a ser y cuadrado partido x cuadrado más y cuadrado. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿No? Ya, si tienen dudas, como siempre, me paran nomás. Entonces, ahora lo que queremos, recuerden, vamos a volver a nuestro teorema de Green. Queremos que este paréntesis que resta la derivada de x con la derivada en y sea 1. Entonces, vamos a ver si eso se cumple. Entonces, la derivada en x menos la derivada en y. Entonces, la derivada, queremos ver cuánto vale de xq menos de ip. ¿Ya? Entonces, la derivada de x q vale y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Y la menos está de acá, ¿no es cierto? Entonces, sería menos, y aquí hay un menos x cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces, este menos con menos me da un más y me queda x cuadrado más y cuadrado arriba. Y abajo me queda x cuadrado más y cuadrado, que eso da exactamente 1. Y entonces, de nuevo, obtenemos nuestro resultado que queríamos. Entonces, ya con eso estamos ok. Y finalmente nos queda uno que es el que vamos a usar porque es más simple, que es demostrar lo mismo para la última integral, que es x de y. Entonces veamos si esta integral cumple con todo lo anterior. ¿Hasta aquí alguna duda antes de que pasemos a esta integral? ¿No? Ya bueno, como siempre, si tienen dudas me dicen nomás. Aquí el borde de D. Entonces esta la voy a llevar de nuevo a la forma de Green, ¿no es cierto? Que me pide que tenga un P de X más Q de Y. Entonces aquí tengo en esencia 0 de X más X de Y. Entonces mi P va a ser 0 y el Q va a ser X. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a P? Calcularle la derivada con respecto a Y. Entonces, la derivada de 0 vale 0, da lo mismo con respecto a que esté derivando. Y aquí tengo que calcular la derivada con respecto a x de q. Entonces, la derivada con respecto a x de q, aquí en este caso sería de x a dx, que eso vale 1, ¿no es cierto? Entonces, después de aquí, yo obtengo que dxq menos dip es exactamente 1, que es este término de aquí, menos 0, ¿no es cierto? Que eso es exactamente 1. Y ahí de nuevo obtengo el resultado que quería. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Que hay distintas formas de hecho son infinitas, formas de calcular el área de una región, ¿ya? Con parametrizaciones distintas. Entonces, algunas expresiones son más usuales para determinadas regiones y otras para otras. Entonces, en general, aquí solo demostramos que hay infinitas. O sea, demostramos que en particular hay 3, pero uno ya se puede hacer la imagen de que hay infinitas. ¿Cuál es mejor para cada área? Eso es más bien difícil de determinar a priori, de hacer reglas para eso, pero uno en general le dice, demuestre esta fórmula y después ocúpela, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la pregunta número 3. Entonces, antes de pasar a la pregunta número 3, ¿hay alguna duda? Sí, pero es más como de
notación que siempre me enredo entre distinguir una integral de superficie de una de línea y así. Ujú. Como, Ya, ajá. Sí, eso es en general complicado porque la gente usa distintos tipos de notación en distintos libros, en los controles. Yo he visto que el profe es bastante consistente con su notación, pero si ustedes ven el apunte, por ejemplo, puede que se confundan de repente si ven un libro de electro, porque hay gente que siempre, para todas las integrales, anota siempre una integral y, por ejemplo, escriben cosas de este tipo, ¿no es cierto? Que esto es en esencia una integral de flujo, pero lo escriben con una integral. Entonces es medio confuso de repente, hay que tener medio un poco de tacto para ver eso. Pero ¿qué es lo que nunca puede estar mal? Es el diferencial, ¿no es cierto? Si el diferencial es un diferencial de superficie, esta es una integral de superficie, independiente de que aquí haya una integral. Ya lo más correcto, ¿no es cierto? La convención que típicamente se usaba hasta hace un tiempo era que si yo tengo una integral de superficie, pongo dos integrales y aquí pongo la integral de superficie y aquí pongo una superficie. Entonces estoy haciendo tres veces énfasis de que esto es una superficie, porque hay una doble integral, porque hay un diferencial de superficie, porque aquí le pongo que es una superficie. ¿Ya? Pero ustedes se pueden encontrar con este tipo de notación donde no te dicen dónde están integrando, te ponen una sola integral, pero el diferencial de superficie siempre tiene que estar correcto. Así que yo me guiaría por el diferencial. Entonces, si hay un diferencial de R, por ejemplo, eso es una integral de línea, independiente de que aquí me pongan una integral. O sea, en este caso estaría bien, ¿no es cierto? Porque una integral de línea tiene solamente una integral. Eh, por ejemplo, en otras formas, como las que hemos usado, si yo tengo algo del estilo, por ejemplo, una integral m de x, por ejemplo, por decir algo más, n de z, yo puedo saber que esto se trata de algo similar a una integral de línea, porque los diferenciales me están hablando de que solamente tengo una longitud, ¿no es cierto? No estoy integrando en una superficie, estoy integrando solamente a lo largo de una dimensión, básicamente. ya, ¿Sí? ¿Ahora sí? sí, ahora sí. Ya, eso. Una duda, ¿podría volver a explicar de nuevo por qué era uno? ¿Cómo recapitular eso? ¿Como en este en particular o como en general para el teorema de Stokes? Como en general. Ah, ya. Resulta que el teorema de Stokes eh, lo vamos a copiar, yo creo, de la parte anterior. Entonces, lo voy a llevar para allá. Yo creo que es normal que no haya quedado claro esa parte porque es media... es como tricky, ¿no es cierto? Entonces, vamos a quitarle el rectángulo. Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de Green. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí al margen voy a notar que el área de una región S se escribe como la integral de superficie de S de diferencial de superficie, ¿no es cierto? Eso es lo que les acabo de decir delante. Entonces, la idea es cómo yo puedo hacer aparecer esta integral usando el teorema de Green. Entonces, si te fijas, acá yo tengo un diferencial de superficie. Sin embargo, aquí yo tengo un 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que este paréntesis de acá valga 1 para yo recuperar esto de acá y que se transforme en un área. Entonces, si eso vale 1, entonces esta parte de acá se transforma en un área. Esto se transforma en un área de S, si es que esto es cierto, si es que dxq menos dip vale 1. Ya me quedó más claro. Gracias. Ya, y lo último que quiero mencionar es que uno puede relajar esta cuestión como para añadir más problemas posibles. Y es que aquí yo también le puedo poner una constante, ¿no es cierto? Si esto me da constante, por ejemplo, alfa, también es válido, porque ¿qué pasa si esto vale alfa? Es que imagínate que vale alfa, entonces yo tengo la integral de S, de alfa, de x de y, y yo puedo sacar el alfa, ¿no es cierto? Entonces saco el alfa, me va a quedar la integral de S, de x de y, y entonces para calcular el área, ¿qué es lo que hago? Que yo digo, ah, mira, esto de acá es el área de S, y lo tengo multiplicado por un alfa. Entonces, si yo quiero calcular el área, simplemente paso dividiendo esa constante. Ese es como el caso un poquito más general. ¿Sí?
Ya sí, se entiende. Ya, entonces, eso. Como por ejemplo, de repente, claro, uno no quiere que sea exactamente 1, pero una constante también me sirve. Pero en este caso daban todos justamente 1. Ya, entonces, ¿alguna otra duda con la pregunta número 2? ¿No hay preguntas? ¿Se entendió más o menos la idea del teorema de Green, o sea, el área de una región? ¿Todo súper claro? Ya, bacán. Entonces, vamos a pasar a la P3 y vamos a utilizar lo que acabamos de demostrar. Entonces, tenemos la curva Folium de Descartes que nos dan en el conjunto, ¿no es cierto? Todos los puntos en R2 tal que x a la 3 más y a la 3 es 3xy. O sea, estoy viendo esta parte de acá. Entonces, nos dicen que calculemos el área que encierra la curva esa Folium en el primer cuadrante. Entonces, una cosa que es buena práctica de repente, y que ustedes tienen, ¿no es cierto?, ahora que están en semestre online, yo creo que si hay algo bueno que tiene el semestre online, puede ser esto, ¿no es cierto?, que uno puede graficar cosas y usar como calculadoras gráficas y todo eso. Entonces, yo les recomiendo usar GeoGebra para este tipo de cosas, entonces, para ver de qué se trata esta curva, ¿no es cierto? Entonces, uno la puede graficar aquí más o menos fácil. Entonces, para que tengamos una intuición de qué estamos haciendo. Entonces, x a la 3 más y a la 3, creo que sí era 3 por x por y. Entonces ya, ahí está la curva. Entonces veamos si está bien la x a la 3 más y a la 3 igual 3xy. X a la 3 más y a la 3, 3xy, ya, súper. Entonces esta es nuestra curva, ¿no es cierto? Una curva como un nudo, una cosa así. Entonces pasa por el origen, ahí aquí en el primer cuadrante se cierra y después va de nuevo al infinito negativo y viene desde el infinito. Entonces nos piden, si se fijan en el enunciado, el área que encierra esta curva en el primer cuadrante, es decir, en esta región de acá. O sea, queremos toda el área de esta cosa que estamos viendo acá en pantalla, que es una curva cerrada. Ya, entonces nos dicen como hint que utilicemos la parametrización igual t por x. Ya, entonces donde t va a ser nuestro parámetro. Una cosa importante, que ya se las voy a decir, primero vamos a copiar lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? La curva, ¿no es cierto? La curva está dada por la ecuación x a la 3 más y a la 3 igual a 3x por y. Entonces, ¿qué era lo que yo les iba a decir? Entonces, nos dicen que nos dan una parametrización y igual t por x. Cuando les dan una parametrización de este estilo, ¿cuál es el parámetro? T, ¿no es cierto? Entonces, t va a ser nuestro parámetro, pero nosotros deberíamos saber que t tiene que estar en un rango que nosotros debemos determinar. A nosotros nos dan la parametrización en este caso, pero no nos dan el rango, por lo tanto nosotros tenemos que calcular eso de alguna manera. Entonces, eso lo vamos a ver viendo el dibujo más adelante. Entonces, t pertenece a un conjunto que todavía no sabemos cuál es, ¿ya? Pero ya lo vamos a determinar. Pero uno, para reemplazar la parametrización, lo que hace es simplemente reemplaza esta ecuación acá en la curva, ¿no es cierto? Llevo esta información acá. Entonces, ¿cómo lo haría? Voy a copiar el x a la 3 y donde haya un y, reemplazo por t por x. Entonces, en este caso me quedaría t a la 3, este es un 3, t a la 3, x a la 3, y a la derecha me quedaría 3 por x, por y, ¿no es cierto? Pero y es t por x. Se me quedaría por tx. Entonces, si se fijan en el lado izquierdo, yo puedo factorizar por x a la 3, y aquí me va a quedar 1 más t a la 3. Y a la derecha me va a quedar 3x cuadrado por t. Entonces yo puedo ahora pasar dividiendo este x cuadrado para el lado izquierdo y pasar dividiendo este paréntesis al lado derecho, en cuyo caso me va a quedar x a la 3 partido en x a la 2 igual a 3t partido en 1 más t a la 3. Y si se fijan, la parte izquierda es simplemente x. Por lo tanto, me dice esto que x es igual a 3t partido en 1 más t a la 3. Entonces ahí tenemos nuestra primera coordenada parametrizada en t.
¿No es cierto? Esto es lo mismo, por ejemplo, cuando uno parametriza una circunferencia, uno dice que X es igual a el radio, que es constante por un coseno de teta, y dice que Y es igual a R por coseno de teta. En este caso, teta es mi parámetro, y yo teta depende de dónde esté mirando, pero si la circunferencia completa va de 0 a pi. Entonces aquí queremos hacer lo mismo, ya calculamos X en función de t, y al final queremos decir t en qué rango está. Ahora no lo sabemos, ¿no es cierto? Es una incógnita. Pero para que hagan el análogo con un círculo, por ejemplo, cuando parametrizamos un círculo. Entonces, ahora me falta calcular I, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo I? Simplemente me voy a esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Que tiene que ser válida. Y ya calculamos cuánto vale X en términos de t, entonces simplemente multiplicar eso por un t. Entonces, vamos a tener que I es igual a 3t cuadrado partido en 1 más t a la 3. Y ahí tenemos nuestra parametrización. ¿Sí? ¿Se entendió esto? La parametrización. Esto es como el primer paso. Parametrizar la curva. Esta es la para... Ujú. Lo que acabas de hacer es como para siempre, así cada vez que queramos parametrizar Ujú. y tengamos, digamos, la ecuación chiquita que nos dieron al comienzo, como seguir estos pasos, ¿o no? ¿Sí? Eso es cuando te dan la parametrización. En este caso, a nosotros como la curva es muy complicada, ¿cómo se me va a ocurrir a mí eso? Entonces nos dan, use la parametrización tanto, pero en general puede pasar, ese es un tipo de problema, cuando la curva es muy complicada, te dan la parametrización y tú reemplazas simplemente y encuentras en función de tu parámetro cómo son las coordenadas X e Y o Z si es que es el caso. Pero hay otro tipo de problemas que son los que hemos resuelto anteriormente, en donde te dan la curva y uno tiene que encontrar el parámetro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de la circunferencia, en donde a ti no te dicen que uses, no te dicen, por ejemplo, que X es igual a coseno de teta cuando se trata de un círculo unitario, sino que te dicen es un círculo, tú ves cómo lo parametrizas. Y ese es un tipo de parametrización posible. Son Ya, como perfecto. tipos de problemas distintos, pero sí, en este caso cuando te dan la parametrización, sí, tienes que reemplazar esto en tu ecuación. Ya, Ya, gracias. entonces, de nada. Entonces, ahora vamos a... tenemos la parametrización, no sé si tienen más dudas con esto, antes de que pasemos ya a calcular otras cosas. Nos falta algo importante, la parametrización tiene que ir con el intervalo. Entonces, vamos a calcular ahora el intervalo, si no hay más dudas. Entonces, si tienen más dudas, me interrumpen simplemente, pero vamos a ir ahora entonces al dónde está el rango de nuestro parámetro. Entonces, para eso vamos a mirar esta ecuación de acá. Entonces, si se fijan, esta es una recta, ¿no es cierto? Una recta que tiene una pendiente t. En este caso, t sería el rol de la pendiente, ¿no es cierto? Sería la pendiente de la recta y igual a t por x, que esta es una recta que, si se fijan, siempre pasa por el origen, ¿no es cierto? El 0,0 siempre está garantizado en esta ecuación. Entonces, vamos a volver levemente a ver la curva, porque yo creo que gráficamente es donde uno entiende bien esta cosa. Entonces, si se fijan, nosotros vamos a empezar esta curva recorriéndola en sentido antihorario. O sea, vamos a partir en el origen, vamos a irnos por este camino y la vamos a recorrer en este sentido. Entonces, teniendo en cuenta que t es la pendiente, ¿cuánto vale la pendiente de esta curva cuando estamos en el origen? 0. 0, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos un igual a 0, es una curva que es tangente a la curva en el origen y entonces nos sirve como parámetro, ¿no es cierto? La pregunta, que es un poquito más complicada, está súper bien, es ¿cuánto vale la pendiente de la curva tangente a esta cuando terminamos, cuando cerramos el ciclo, cuando cerramos el recorrido, cuando después de dar todo este trazo, llegamos acá al final nuevamente? ¿Cuánto sería la pendiente de esa recta tangente? ¿O qué recta podría yo graficar acá para que me diera una tangente a ese punto? Fíjense, vamos a hacerlo un El eje poquito. Y, ¿o no? Sería el eje Y, claro. Exactamente, sería el eje Y. ¿Eso cómo uno lo escribe? Por ejemplo, yo puedo decir que X es igual a 0. Creo que eso me da el eje Y. Ahora, ¿qué pendiente tiene esa curva? O sea, esa recta, en verdad.
¿Infinita? Exactamente, tiene una pendiente infinita. Entonces, ahí con eso obtenemos entonces nuestro rango de nuestro parámetro. Entonces, t, ya voy a borrar esta, ya no es una incógnita. Esta curva se caracteriza por todas las líneas tangentes, ¿no es cierto? O sea, perdón, las líneas rectas que tienen pendiente desde 0 hasta infinito. Y ahí tenemos entonces nuestro rango de nuestro parámetro. Y ahí con eso tenemos la parametrización, el rango del parámetro y tenemos todo ya para integrar, o casi todo. Nos falta un paso y ya podemos integrar. Entonces, hasta aquí, ¿se entendió lo del parámetro? Sí, se entendió. Sí, sí. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular el área, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan acá, en la auxiliar, demostramos en la P2 formas de calcular el área de una superficie que está en un plano. Esta es una superficie que está contenida en un plano, ¿no es cierto? Si nos vamos al gráfico, vemos que toda esa área que encierra esta curva está en el plano XY, ¿no es cierto? Está contenida en un plano. Esto se pegó, pero se entiende que está en un plano. Entonces, tenemos esa fórmula y probablemente muchas otras para calcular áreas de plano. ¿Cuál vamos a utilizar? En este caso, la más sencilla, que sería la ecuación 2C, que es la última integral, ¿no es cierto? Que nos dice que el área de la región D es la integral del borde de D, integrar x de y. Está acá. Vamos a usar esa integral. Entonces, la voy a copiar para que la tengamos presente. Entonces, de hecho aquí la tenía copiada ya, porque fue la última que mostramos anteriormente. Entonces, esa es la que queremos calcular. Y ya tenemos cuánto vale, perdón, aquí ya tenemos cuánto vale x en función de nuestro parámetro, pero nos falta saber cuánto vale dy. Nos falta saber cuánto vale dy. Entonces, dy lo podemos calcular a partir de aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos con eso. De ahí vamos a copiar de nuevo esta integral, pero primero vamos a calcular el dy. Entonces, dy es derivar toda esta expresión. Entonces, lo que yo voy a hacer es anotar esto como producto, porque las derivadas salen más fáciles si uno la anota como producto. Entonces, aquí voy a anotar 3t cuadrado y ese divisor, ¿no es cierto? Lo voy a anotar como 1 más t a la 3 elevado a la menos 1. Y entonces, cosas que pueden pasar acá es que este 3 es constante, por lo tanto puede salir de la derivada. Entonces me queda 3d. D es como el operador derivada en este caso. Entonces me va a quedar t cuadrado, 1 más t a la 3 a la menos 1. Ya, y ahora voy a empezar a derivar. Entonces voy a empezar acá. Entonces copio el 3 y ahora tengo que hacer la derivada de un producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La derivada del primero es 2t por el segundo sin derivar, o sea, tal cual, 1 más t a la 3 a la menos 1, más el primero ahora sin derivar, en este caso t cuadrado, y tengo que hacer la derivada del segundo. Entonces la derivada del segundo, fíjense, me va a botar un menos 1, entonces multiplico aquí por menos 1, copio ahora el paréntesis y le tengo que bajar un exponente, ¿no es cierto? Entonces este menos 1 que estaba antes se va a transformar en un menos 2 y tengo que hacer regla la cadena, por lo tanto derivar lo que hay adentro del paréntesis, en este caso sería 3t cuadrado, y ahí termino mi derivada, ¿no es cierto? Y al final agrego el dt, porque es una derivada de este tipo, ¿no es cierto? No tengo el divisor, ¿no es cierto? Si tuviera el dt, ahí lo puedo quitar, pero en este caso tengo que agregarlo. Entonces, hasta aquí se entendió la derivada, es simplemente arreglar la cadena, pero si tienen dudas podemos volver. ¿Se cachó? Sí. Ya, bacán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de factorizar un poco esto, lo más que se pueda, en verdad. Entonces, vamos a anotarlo de una forma conveniente, yo creo. Entonces aquí vamos a pasar todos estos exponentes negativos como división. Creo que es más conveniente eso. Entonces 2t dividido 1 más t a la 3 en este caso. Y aquí voy a tener un menos, ¿no es cierto? Entonces menos. Y voy a tener todo lo que está arriba sería 3 t a la cuarta. Sí, creo que eso está bien. Y aquí tengo 1 más t cuadrado, no, t a la 3, y todo eso elevado a 2. Ya aquí tengo un dt. Entonces puedo factorizar, si se fijan, acá
puedo sacar el 3, lo mantengo afuera naturalmente, puedo sacar un t arriba, puedo sacar un t, y acá abajo voy a sacar el que tenga exponente más alto, que sería este de acá. Entonces me va a quedar 1 más t a la 3 elevado a 2, y el factor común, aquí tengo simplemente elevado a 1, por lo tanto tengo que multiplicar por 1 más t a la 3, y tengo que multiplicarlo por este 2, ¿no es cierto? Que sobrevive a la factorización, y acá me va a quedar menos 3 t a la 3. Ya es un medio de repente confuso, pero es simplemente pasos de álgebra, matraca como le dicen. Entonces, 1 más t a la 3 elevado a 2. Y aquí, si yo expando esto, me va a quedar, ¿no es cierto?, 2 más 2t a la 3 menos 3t a la 3. Y estos de aquí me va a quedar simplemente menos 1 por t a la 3. Entonces, aquí me falta el de t, por supuesto. Entonces, finalmente esto me va a quedar 3t partido en 1 más t a la 3 al cuadrado. Y aquí me va a quedar 2 menos t a la 3. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, fíjense, me falta un dt, ¿no es cierto? Un dt. Ya, entonces, dicen que sí. Entonces, tenemos el diferencial de i. Entonces, ya tenemos todo para nuestra integral, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir... ¿dónde lo podemos anotar? Ya, voy a anotarlo aquí brevemente, ¿no es cierto? Para que veamos qué es lo que tenemos. En la página siguiente lo vamos a anotar ya más en serio. Entonces, fíjense. Para calcular el área nos pide x y dy. Tenemos x en función de t y tenemos dy que lo acabamos de calcular en función de t. Entonces simplemente ahora reemplazar las cosas, tenemos los límites de integración porque es el rango de nuestros parámetros y ya estamos. Entonces vamos a llevar todo lo que necesitamos para allá. Entonces el x lo vamos a copiar en la siguiente página. Entonces vamos a la siguiente página y aquí vamos a tener entonces, ya qué horrible, pero yo me acuerdo cuánto valía. Era x, era 3t, 1 más t a la 3. ¿Ya? Y el DI sí que no me acuerdo, pero ese lo voy a tratar de... Ojalá que quede bien, que lo pueda copiar. Entonces, ya, porque era todo esto. Entonces... Oye, ujú. disculpa, Sí, porque dime. estamos viendo esa integral, ¿no? Que habíamos pasado la P3 y había otra. ¿O estoy confundido? Vamos a verlo al tiro. Buena pregunta. Entonces, ¿por qué estamos viendo esa integral? Porque nos piden calcular el área que encierra una curva en un plano, ¿no es cierto? Y antes, ¿qué calculamos? El área de una región D. Entonces vamos a utilizar esta integral para este problema en particular. O sea, antes demostramos que esta era un área, pero ahora la vamos a calcular para un problema en particular. O sea, vamos a usar esa fórmula en el fondo. Y, por ejemplo, la otra la podríamos haber usado. Así, por ejemplo. Podríamos haber usado cualquiera de estas. Escogimos esta simplemente porque tiene menos términos. Porque si te fijáis aquí, hubiésemos tenido que calcular el dx, o sea, otra derivada más. Y si te acordáis, el x en función de t no era una cuestión muy simple, era medio latoso de derivar. Entonces, como es latoso de derivar, el que tenga menos derivadas posible. En este caso tenemos solamente DI, entonces con eso nos quedamos y listo. Entonces, siempre que vea un área, puedo usar esa integral y. Aunque sea de la forma que sea la función. Exactamente, ahora hay casos en los que no conviene usar esta y conviene, por ejemplo, usar esta de acá. Ya son casos muy extraños en verdad, pero por ejemplo, si eso pasara, yo creo que primero te darían demostrar, por ejemplo, esta, y después te dirían use lo que acaba de mostrar antes, por ejemplo. Ah, ya, gracias. Pero siempre que desea un plano, ¿cierto? Sí, esto siempre hay que ser un plano muy importante porque esto todo se sustenta en el teorema de Green, que es para un caso muy particular de funciones. Entonces, claro, siempre hay que ser un plano. Por ejemplo, si ya tengo la superficie de una esfera, ya estas fórmulas ya no me sirven. Si tengo el manto ¿cómo se llama esto? De un cono, por ejemplo, eso tampoco me sirve. Si tengo el manto de un cilindro, tampoco me sirve porque todos esos ejemplos tienen curvatura. Esto tiene que estar en el plano. ¿De acuerdo?
¿Sí? Sí, Ya, entonces, ya calculamos el DI, calculamos el X y la integral era calcular X de Y, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a reemplazar. Si se fijan, no queda de una forma muy agradable, pero estas integrales siempre se pueden hacer. Entonces, aquí tengo el X y ahora voy a anotar el DI. Entonces aquí tengo 3t partido en 1 más t a la 3. Y esto tiene un cuadrado acá abajo. 1 más t a la 3 al cuadrado. Y ahora me queda un 2 menos t a la 3. Si alguien dice que se... ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, te estaba viendo bien, se le quedó pegado ahí. Ah, ya, ya. Me quedó pegado por el otro lado. Ya, entonces están viendo la integral, ¿verdad? ¿Sí? ¿Este internet? Ya. Sí, pasa. Con BTR, yo tengo BTR y por eso de repente se me pega igual. Así que de repente igual puedo ser yo, por eso trato de apagar la cámara cuando estoy compartiendo, porque ya me ha pasado. Soy auxiliar en otros dos cursos y me ha pasado que de repente se pega rato. Entonces por eso BTR no anda muy bien. Ya, entonces, esta integral, tenemos nuestro parámetro t, integramos desde todos los puntos que están contenidos en nuestro parámetro, que en este caso, si se acuerdan, iba desde 0 hasta infinito. Entonces, la integral va de 0 a infinito. Ya esta integral no es tan eh, fácil de calcular así a priori, hay que hacer algunas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, vamos a regrupar esto, vamos a regruparlo lo más que podamos y ver qué podemos hacer ahí. Entonces vamos a reescribir simplemente aquí la integral de 0 a infinito y aquí vamos 9t cuadrado partido en 1 más t a la 3. Si se fijan aquí hay, aquí tengo repetido una vez el exponente y aquí tengo dos veces repetido el exponente, entonces en total tengo tres veces ese divisor. Y aquí me va a quedar un 2 menos t a la 3 dt. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo esta integral? Está reducida lo más que podemos, pero sigue estando media complicada. No es algo que a mí se me ocurriría como así al ojo cuánto vale esta integral. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hacemos un cambio de variable. Vamos a decir que u es igual a 1 más t a la 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando hace un cambio de variable? Tratar de dejar todo esto expresado en términos de u y eliminar t por completo. Entonces, calculamos primero el du. Entonces, du, este se muere, ¿no es cierto? Porque es una constante, me quedaría 3t cuadrado dt. Y de aquí, fíjate, yo tengo el dt, por lo tanto, puedo despejar el dt de acá, ¿no es cierto? El dt sería du partido en 3t cuadrado. Entonces, esto me va a servir para después. ¿Qué otro término tengo que reemplazar? Aquí ya tengo el 1, ¿cierto? Porque el u es 1 más t a la 3, entonces este divisor de acá sería 1 partido en u a la 3. Otro que me falta es este paréntesis de acá. Entonces, ¿cómo construyo yo ese paréntesis de acá a partir de esto? No es tan complicado, porque fíjense que tengo un t a la 3 y aquí tengo un t a la 3. Entonces, cosas de reagrupar los términos simplemente, y con eso yo puedo ir construyendo este paréntesis de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a esta ecuación de aquí? Está acá. En esta línea le voy a sumar 2 a ambos lados. Entonces voy a escribir 2 más u. Y a la derecha voy a tener 3 más t a la 3. Simplemente le sumé 2 a ambos lados. Y ahora voy a pasar este para allá restando y este para acá sumando. Y me va a quedar entonces 2 menos t a la 3 igual a 3 menos u. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vamos con la integral, cambio de variable? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya, entonces, fíjense que no hemos calculado cuánto vale 9t al cuadrado, que es otra cosa que nos faltan, pero no lo hemos hecho porque se nos va a ir. Ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a escribirlo simplemente 9t al cuadrado. Como ya les dije, el denominador vale
u a la 3, ¿no es cierto? Por este cambio de variable de acá. Y este paréntesis lo acabamos de calcular, ¿no es cierto? Vale exactamente, está acá, 3 menos u. 3 menos u. Y el dt vale eso de ahí. Entonces el dt, que está acá en la integral original, vale du partido en 3t al cuadrado. Entonces, si se fijan, aquí es donde se me cancela este t cuadrado con este t cuadrado y tatán, quedó todo en términos de u, simplemente. Entonces no tengo más t. Pero tengo que cambiar los límites de integración. Aquí tengo que poner u de infinito y aquí tengo que poner u de 0 por el cambio de variable. Entonces, ojo con eso. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplificar esto lo más que pueda. Entonces, voy a escribirlo aquí como u de 0, aquí u de infinito. Y fíjense, este 9 con este 3 se cancelan, me queda un 3 simplemente. Arriba me queda 3 menos u. Y abajo me queda u a la 3 de u. ¿Ya? Entonces, esto todavía se puede simplificar un poquito más. Es una integral mucho más agradable que la anterior. Entonces yo puedo sacar este 3, creo que es buena idea eso, pero no, quizás en verdad no es tan buena idea. Entonces lo que voy a hacer es expandir este paréntesis. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a tener es u de 0, los límites los copio simplemente, después vamos a ver cuánto valen al final. Entonces voy a tener 9 partido en u a la 3 menos 3 partido u a la 2. Simplemente expandí todas las cosas. Entonces ahora vamos a separar estas integrales y las vamos a expresar como polinomios, porque estas son cosas muy parecidas a los polinomios. Entonces, u de 0, que es a qué me refiero con eso, ya lo vamos a ver. Entonces, 9, y este u a la 3 lo voy a expresar de nuevo como lo más cercano a un polinomio. En este caso sería u a la menos 3. Y este u a la 2 lo voy a expresar como u a la menos 2. Entonces, menos 3 u a la menos 2 de u. Ya, y ahora simplemente tenemos la integral lo más sencillo posible para calcularla y vamos a ver cuánto valen los límites de integración. Entonces tenemos que ver qué le pasa a u cuando t se va a infinito y qué le pasa a u cuando t se va a 0. Entonces para eso nos vamos al cambio de variable, acá, directamente. Entonces, si t se va a infinito, ¿qué le pasa a u? Que u también se va a infinito, ¿no es cierto? Porque crece de hecho como t a la 3. Por lo tanto, también se va a ir infinito. Por otra parte, si t se va a 0, entonces este término se va a 0, pero acá hay un 1. Por lo tanto, u en verdad se va a 1. Entonces los nuevos límites de integración va a ser de 1 hasta infinito. Y ahora entonces puedo reemplazar aquí mis límites de integración desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, ya aquí ya estamos en la recta final. Entonces esta área que estamos calculando, ¿no es cierto? Que era el área de la región, esa, ADS, es 9 veces. Y ahora vamos a integrar esto. No sé si se acuerdan cómo integrar eso de diferencial. Tenía que subirle el exponente una vez y dividir por el exponente original, que es menos 3. Y aquí lo evalúo, ¿no es cierto?, entre 1 e infinito. Y la otra va a ser 3, sale como constante el menos 3. Y lo mismo, ¿no es cierto? Le tengo que subir el exponente, entonces me queda a la menos 1 y dividir por el exponente original, que era menos 2. Y eso evaluarlo, por supuesto, entre 1 e infinito. Muy bien. Entonces, constante, ¿no es cierto? Y aquí me va a quedar, ya, ¿qué puedo hacer aquí? Quizás sacar este menos 3 para afuera, entonces me va a quedar simplemente menos 3, ¿no es cierto? Porque 9 partido en 3 es 3. Entonces me va a quedar infinito. Lo voy a anotar de una forma muy poco dim, pero yo creo que se entiende. Infinito a la menos 2 menos 1 a la menos 2. ¿Ya? Ese es el primer término. Y el segundo va a ser menos 3. Voy a escribir esto como un solo término afuera. Entonces menos por menos me da más. Me va a quedar más 3 medios. Y aquí de nuevo voy siendo poco dim, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir infinito a la menos 1 menos 1 a la menos 1. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Hasta ahora? Sé que es una anotación, no los dim me llevarían preso por esto, pero
pero una forma de verlo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un infinito elevado a un número negativo, eso da 0. Eso es como la convención, ¿no es cierto? Entonces esto me va a quedar menos 3. Esto de aquí se va a 0, ¿no es cierto? Entonces, porque es 1 partido en infinito al cuadrado, o sea, es súper 0. Y esto es 1 partido en infinito, que es 0 también. Entonces me va a quedar aquí 0 menos 1, porque 1 elevado a menos 2 sigue siendo 1. Y más 3 medios, factor común de 0, ¿no es cierto? Nuestro infinito es la menos 1, menos 1 a la menos 1 sigue siendo 1, ¿cierto? Porque 1 partido en 1 es 1. Entonces me queda menos 1. Y aquí, si se fijan, voy a tener un cambio de signo de cada una de las cosas. Entonces el menos 3 me va a quedar multiplicando por un menos 1, por lo tanto me da 3. Y la segunda, tengo un 3 medios que se va a multiplicar por menos 1, que me va a dar menos 3 medios. Y si se fijan, 3 menos 3 medios es simplemente 3 medios, o lo que uno anotaría como en números decimales, 1,5. Y ese es el área de nuestra curva. Se fijan, un resultado bastante bonito también de cuánto vale el área de esa curva, que es súper complicada, un resultado finito, entero. No es entero, es un... no sé, ya no me acuerdo cuáles eran los conjuntos de los números, pero un número que no es un racional, o sea, un irracional ni nada de eso, sino que es un número, no me acuerdo cómo se llama, un racional puede ser, algo así, un número bonito. Entonces, ese es nuestro resultado. No sé si tienen alguna duda hasta ahora con el problema. ¿Se entendió? Racional. Si alguien me sopla ahí, racional. Racional, exactamente, ese era. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya, ¿se va entendiendo? Ya, entonces, ya, van quedando como 15 minutos. No creo que alcancemos a hacer el P4. Siempre nos quedamos con algún problema, pero les voy a subir como es de costumbre la pauta de ese problema. En todo caso, es uno que está en el apunte también, creo, que el profe se los debe haber mencionado, quizás con algún ejemplo más o menos similar. Ya es una cuestión típica de... voy a hablar levemente sobre el P4 nomás, y no lo vamos a hacer, pero para hablarles simplemente de que en CA se ve como un contraejemplo de lo que ustedes utilizaron siempre en mecánica. En mecánica, uno cuando ve fuerzas conservativas dice, si el rotor de la fuerza es 0, entonces la fuerza es conservativa. Eso era como, no sé si es un teorema, pero era como una ley de mecánica. Y en CA uno ve que eso no es cierto siempre, ¿no es cierto? Porque tiene que estar bien definido el dominio donde hago el rotor para que eso sea cierto. Entonces eso es como el mensaje de este problema, ¿no es cierto? Que hay campos que tienen rotor cero y no son conservativos. En mecánica uno dice rotor cero, conservativo, pero no necesariamente eso es cierto. Entonces eso es como el mensaje del P4. No lo vamos a alcanzar a hacer, pero la pauta va a estar ahí, por supuesto, en material docente. Entonces vamos a hacer la B de la P3, que es continuar con nuestra curva volume de Descartes, y nos dicen, considera el campo vectorial, ahí nos dan un campo vectorial, ¿no es cierto? X a la 3 y por y a la cuarta, x a la cuarta por y a la 3 menos x, y la componente en z vale 0. Y entonces nos dicen cuánto vale el trabajo que realiza f en el primer cuadrante de la curva. Ya, entonces, si se fijan, este problema, aquí me puedo tardar horas o minutos. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Entonces, vamos a llevar el campo a nuestra página de resolución de problema. Entonces, vamos a copiar acá. Vamos a copiar esto. Entonces, aquí es donde se puede apreciar la potencia de un teorema. Entonces, fíjense, este campo es un campo que tiene la forma P, Q, 0. ¿Qué me dice esto? Que ustedes ven esto y ¿qué se les viene a la mente? Que hemos estado utilizando Un plano. un plano, ¿no es cierto? Y que estamos utilizando el teorema de Green. Eso es súper importante. Entonces, un plano, teorema de Green. Entonces, ¿cómo yo calcularía la integral de trabajo? Esta es la forma en la que no se tiene que hacer, pero la vamos a escribir porque es necesario para resolver el problema. Entonces, la integral de trabajo es f.dr. ¿Ya? dr, en este caso, como estamos en un plano, va a ser dx, dy, dz. Por lo tanto, si hago el producto punto, me va a quedar, en nuestro caso particular, x a la 3 y a la 4 de x
más x a la cuarta y a la 3 menos x, todo eso paréntesis de y, y 0 por dz. Entonces me quedo hasta ahí. Pero fíjense, esto de aquí es terriblemente complicado porque acuérdense cuánto valía x, cuánto valía y. Si se fijan, vamos a volver levemente. Entonces, volvamos por un segundo a nuestra parametrización, que estaba por acá, si no me equivoco. Entonces, x es una expresión horrible en t, y también calculamos apenas cuánto vale di, y era también algo horrible. Y ahora nos dicen además que tenemos que calcular dx, y tenemos términos que son como x a la cuarta, y a la 3, etc. O sea, ¿ven lo horrible que se puede transformar este problema? ¿Se están impactando lo suficiente? O sea, aquí van a tener todo ese corcho que teníamos antes elevado a la cuarta. O sea, una cuestión realmente insufrible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usar el teorema de Green. Entonces, en forma general, ¿qué es lo que tengo yo aquí? P de X más Q de Y. ¿Y qué me dice el teorema de Green? El teorema de Green me dice, usted calcule la integral de superficie de xq menos dip, y eso lo integra en la superficie, que en este caso sería dx de y. Y veamos qué pasa. Entonces, esto en el fondo es el rotor de nuestro campo, porque tiene componente en z igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular estas derivadas. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, fíjense en nuestro campo, lo voy a anotar aquí un poquito más abajo, P vale x a la 3 y a la cuarta, y Q vale x a la cuarta y a la 3 menos x. Entonces, ¿qué es lo que hago para usar Green? Calculo la derivada en y de P, que en este caso es más o menos directo, me va a quedar 4 veces x a la 3 y a la 3. Calculo la derivada en x de Q, tengo un término más, pero tampoco es muy complicado, me va a quedar 4 veces x a la 3 y a la 3 menos 1, y Green me dice calcule eso de ahí. Entonces vamos a ver cuánto vale, mejor lo vamos a hacer abajo. Entonces vamos a ver que dxq menos dip es exactamente restar esto con esto de acá. Entonces, ¿cuánto da eso? 4x a la 3 y a la 3 menos todo este paréntesis de acá. Menos 4x a la 3 y a la 3 menos 1. ¿Y cuánto da eso? Fíjense. 4x a la 3 y a la 3 menos 4x a la 3 y a la 3. Y este menos por menos me da más 1. Y si se fijan, esto se cancela y me queda 1. Increíble. Entonces, nuestra integral de trabajo, que era toda esta cuestión horrible, la podemos calcular simplemente como, para nuestro caso particular, esto vale 1, es simplemente la integral de superficie de x de y, o aquí si quieren 1, de x de y. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? Esto es el área de la región S, ¿no es cierto? Una integral doble de un diferencial de superficie. Y esto es lo que acabamos de calcular en el fondo, ¿no es cierto? En el fondo nosotros calculamos... espérense, ya, aquí creo que cometí un pequeño error, que fue... pero es súper leve, o sea, no nos va a cambiar mucho el problema, en verdad, y es que yo tengo que calcular dxq menos dy de p, o sea, el inverso, ¿no es cierto? Entonces lo voy a hacer de nuevo, simplemente para no confundir. Entonces, es este menos el otro. Entonces vamos a tener 4x a la 3 y a la 3 menos 1 menos esta de acá, que sería 4x a la 3 y a la 3. Entonces ahora, fíjense, vamos a usar una línea menos. Esta de acá se cancela con esta de acá y me va a quedar menos 1. Pero como yo les decía, entre 1 y menos 1 hay solo un signo de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto de aquí me da menos 1. Entonces yo puedo sacar ese menos 1 y me va a quedar entonces menos la integral
de x de y. Y esto es simplemente menos, ¿cuánto vale esto? El área de S. Pero el área de S la acabamos de calcular, ¿no es cierto? Era 3 medios, o sea, esto vale menos 3 medios. Entonces, concluimos que la integral de f, la integral de línea, sobre toda la curva esa de Descartes, vale menos 3 medios. Y tenemos el problema listo. En vez de, ¿cuál era la otra opción, la alternativa? Reemplazar aquí cuánto vale x en función de t, cuánto vale y en función de t. Aquí calcular cuánto vale de x, que no lo hemos calculado. Reemplazar cuánto vale de y, que sí lo calculamos, pero era horrible. Y hacer la integral desde 0 hasta infinito. Esa era la opción. Y la alternativa era usar el teorema de Green, darse cuenta, calcular estas derivadas, darse cuenta que al final nos aparece el área, que era un resultado que ya teníamos. Simplemente aparece con un signo negativo y nos da entonces menos 3 medios. ¿Se entendió el problema? ¿O no quedó tan claro? Igual estoy cachando que estoy medio desordenado hoy día, pero ¿se cachó? ¿Se entendió? ¿Se dan cuenta como cuánto me ahorro de tiempo si uso adecuadamente el teorema de Green? Por eso se estudia así como de forma particular. No se ve como simplemente uno podría decir, bueno, esto es Stokes en el fondo, pero se le da más importancia que eso. Se dice, no, este es el teorema de Green, porque para el plano es muy potente, como pueden ver. Me hace que cálculos horribles salgan en muy pocos pasos, de manera muy sencilla, en muy poco tiempo. Entonces, por eso se le da el énfasis que se le ha dado en el curso. Entonces, bueno, con eso terminamos entonces la pregunta número 3. Ya no nos queda tiempo para hacer la P4, pero como les decía, es eso. En el fondo, demostrar que un campo que tiene un rotor cero sí puede hacer trabajo. O sea, sí puede hacer trabajo no nulo en un loop cerrado. ¿Ya? Que cuando un campo conservativo ese trabajo vale 0. Entonces es como uno tendería a pensar que esto contradice este teorema de las fuerzas conservativas, pero no es cierto. Lo que pasa es que no se satisface una de las hipótesis, que es que todo el dominio en donde yo estoy integrando no haya ningún punto que sea singular. ¿Ya? Entonces eso va a quedar como para ustedes, pero de todas formas yo les voy a subir la pauta. Y eso, no sé si tienen alguna duda antes de que demos por terminada la sesión. Yo creo que voy a dejar de grabar ahora. Entonces, si tienen